Sistema Institucional de la Unión Europea. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. Proyecto PAPIME PE 309424. Modelo de aprendizaje proactivo del derecho. Plataforma EJA. Con la asesoría de la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Presentan Centeno Lozano Denise Jocabet y Ledesma Urquiza Aranza Daniela. Bienvenidos a este recorrido por la Unión Europea. Tras siglos de conflictos y divisiones, Europa logró lo impensable, construir un proyecto común basado en la paz, la cooperación y el desarrollo. Así nació la Unión Europea, una organización única que ha transformado las relaciones entre sus Estados miembros. En este video conoceremos cómo está conformado su sistema institucional y jurisdiccional, explorando los órganos que la integran, cómo interactúan y de qué forma garantizan el cumplimiento de sus normas. Acompáñanos a descubrir el papel central que desempeña el derecho en esta estructura supranacional. Evolución histórica de la integración europea. Orígenes posbélicos y primeros pasos. Tratado de París en 1951 dio la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, como primer instrumento de integración económica y garantía de paz en Europa. Con los Tratados de Roma en 1957 se estableció la Comunidad Económica de Europa, CE y Euratom, complemento del núcleo de las comunidades europeas y sentando las bases duraderas de la cooperación económica y política. La transformación en la Unión Europea se dio gracias a los tratados de Maastricht, firmado en 1992 y en vigor en 1993, con la aparición formal de la Unión Europea, introducción de ciudadanía europea, política exterior y de seguridad común y bases para una unión monetaria, el euro. Con ello se llevaron las reformas institucionales y ampliaciones, como los tratados de Ámsterdam de 1997 que entró en vigor en 1999, reformas para acercar a la Unión Europea a los ciudadanos y reforzar el empleo y derechos fundamentales, así como el Tratado de Niza del 2001 y que entró en vigor en 2003, el cual ajustó los procedimientos de votación y preparación de ampliación a más miembros. Y por último, el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y vigente hasta el 2009. Este consolidó institucionalmente los nuevos instrumentos de gobernanza. El sistema institucional de la Unión Europea está formado por varios órganos clave. Cada uno cumple funciones específicas, pero todos trabajan en conjunto para asegurar el buen funcionamiento de la Unión. El Parlamento Europeo representa directamente a los ciudadanos. Es elegido por sufragio universal cada 5 años. Participa en la creación de leyes, en la aprobación del presupuesto y en el control político de otras instituciones. El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los Estados miembros, adopta legislación junto con el Parlamento y coordina políticas. Su composición varía según el tema que se discute. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, propone leyes, supervisa su cumplimiento y vela por el interés común de la Unión. El Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado o de Gobierno, establece las grandes prioridades políticas, aunque no legisla, marca el rumbo estratégico de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, garantiza que el derecho comunitario se interprete y aplique de forma uniforme. El Banco Central Europeo se encarga de la política monetaria en la eurozona. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de precios. Por último, el Tribunal de Cuentas Europeo controla que el presupuesto de la Unión se utilice de manera legal y eficiente. Todas estas instituciones reflejan un equilibrio entre los intereses de los ciudadanos, los gobiernos y la Unión como entidad supranacional. Fuentes del derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea se divide en dos grandes grupos: el primario, que incluye los tratados fundacionales y la Carta de Derechos, y también el derivado, que incluye reglamentos, directivas y decisiones, aunque también hay acuerdos internacionales y fuentes subsidiarias como la jurisprudencia. Principios generales y función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de las normas escritas, el Tribunal ha desarrollado principios como proporcionalidad, legalidad o seguridad jurídica. Estos principios garantizan que las normas se apliquen correctamente y sin abusos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también resuelve dudas y asegura una interpretación uniforme del derecho de la Unión Europea. Estructura del sistema jurisdiccional de la Unión Europea. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea tiene dos tribunales principales: el Tribunal de Justicia, que resuelve las cuestiones clave, y el Tribunal General, que ve la mayoría de los casos en primera instancia. También puede haber tribunales especializados, como antes el de la función pública.
Procedimientos clave ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Existen varios tipos de procedimientos: el recurso de anulación, por omisión, el recurso de casación y uno de los más importantes, la cuestión prejudicial, donde un juez nacional consulta al tribunal sobre cómo aplicar el derecho de la Unión Europea. Todo esto asegura que la normativa se aplique igual en todos los países. El sistema jurisdiccional de la Unión Europea está encabezado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conocido como TJUE. Su función principal es garantizar que el derecho de la Unión se interprete y aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros, es decir, asegura que las normas se respeten de la misma manera en cada país. Este tribunal se compone de dos órganos principales: el Tribunal de Justicia, que es la máxima autoridad y resuelve asuntos como la validez de las normas europeas y las cuestiones prejudiciales, y el Tribunal General, que trata muchos casos en primera instancia, especialmente los que involucran a ciudadanos o empresas contra instituciones europeas. Entre los procedimientos más importantes que conoce el TJUE están el recurso por incumplimiento, cuando un Estado no cumple con sus obligaciones; el recurso de anulación, que busca eliminar actos ilegales de las instituciones europeas; el recurso por inactividad, cuando una institución no actúa como debería; y la cuestión prejudicial, que permite a los jueces nacionales consultar al tribunal sobre cómo interpretar el derecho de la Unión. Gracias al trabajo del TJUE, se mantiene la coherencia legal dentro de toda la Unión Europea y se protege el principio de supremacía del derecho comunitario sobre el nacional. Conclusiones. La Unión Europea es mucho más que una alianza política y económica. Es el resultado de un largo proceso histórico que ha buscado construir una Europa unida en la diversidad, a través de tratados, reformas e ampliaciones. Los Estados miembros han logrado formar un sistema institucional complejo pero funcional que equilibra los intereses nacionales como los objetivos comunes. Lo que hace único a este modelo es su capacidad de crear un orden jurídico propio, con normas que no solo vinculan a los Estados, sino también que impacten directamente en la vida de los ciudadanos europeos. El derecho de la Unión Europea, estructurado en fuentes como el derecho primario y el derecho derivado, garantiza estabilidad jurídica y coherencia a nivel regional. Además, el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es fundamental para mantener este equilibrio, ya que asegura que las normas se interpretan y apliquen de forma uniforme en todos los países miembros. Es un mundo cada vez más interconectado. Con este tipo de integración, nos invita a reflexionar sobre cómo es posible armonizar diferentes tradiciones jurídicas y políticas bajo un mismo proyecto común sin perder la identidad de cada nación.